Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Esta mañana nos sentimos muy felices de estar en la casa del Señor y me siento muy privilegiado de estar con ustedes como pastor este año nuevamente trabajando con iglesia, hermanos. Así que me siento agradecido con el Señor en estar este año con ustedes desarrollando mi ministerio en este lugar, en esta iglesia amada por todos nosotros. Incline su rostro, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para estudiar su palabra esta mañana. Señor del cielo, esta mañana tus misericordias cantaré y hablaré de lo grande que tú has sido, Señor, y mostraré la fidelidad con mi boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje para esta mañana va dirigido para todos aquellos que se han detenido en el camino para ver que quizás lo que Dios hace no tiene sentido en sus vidas. El mensaje de esta mañana va dirigido para todos aquellos que no han podido escuchar la voz de Dios en lo profundo del pozo. El mensaje de esta mañana va dirigida para aquellas personas que se encuentran en el ojo mismo de la tormenta esta mañana. Este mensaje va dirigido para todos aquellos que durante muchos años no han podido quizás encontrar esperanzas en medio del dolor. El mensaje va para la mente de todos aquellos que no pueden abandonar el pasado como para permitir que Dios pueda darle cosas nuevas en su vida una vez más. ¿Cuántas veces nos hemos detenido en el camino y quizás a lo que nosotros le hemos llamado abandono, el Señor le llama proceso en nuestras vidas? Porque Él sabe que después de ese proceso, el Señor espera de que nosotros salgamos refinados como oro puro, dice la palabra de Dios. La historia del personaje que vamos a hablar esta mañana es una historia brillante, es una historia profunda, es una historia excepcional de este personaje llamado José, me dice la Biblia. La historia de José va más allá de cualquier cosa. La historia de José va más allá de las bendiciones. La historia de José va más allá del sufrimiento, mis amados hermanos. La lectura bíblica de esta mañana es una lectura bíblica clave. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para daros en vida a mucho, para salvar o mantener con vida a mucho pueblo, dice la palabra de Dios. Hay un juego de palabras en ese texto que acabo de leer esta mañana y que ustedes leyeron hace un momento. Ese juego de palabras me llama la atención. Vosotros pensasteis mal contra mí. Ustedes, dice José, pensaron mal contra mí. Han pasado 20 años desde que sus hermanos tramaron aquel plan de matarlo y finalmente de venderlo. Han pasado 20 años desde que sus hermanos pensaron mal contra él. Aquí vienen algunas interrogantes y algunos enunciados en nuestra vida. ¿Quién ha pensado mal contra ti? Quizás alguien ha pensado mal contra ti en el trabajo. ¿Será que alguien ha pensado mal contra ti en la familia? ¿Será que alguien ha pensado mal contra ti en los negocios? ¿Será que alguien ha estado pensando mal contra ti incluso dentro de la iglesia? Permítanme detenerme esta mañana, mis amados hermanos, para decirles que lamentablemente muchas veces, aún dentro de la iglesia, existen los malos pensamientos para nuestro prójimo, existen los malos pensamientos para nuestro hermano. Y no lo digo para hacer quedar en mal en mi iglesia. Lo estoy diciendo, mis amados hermanos, para mostrar la dimensión de la gran controversia, para mostrar la gran dimensión del gran conflicto en el cual estamos.
Lamentablemente, en los círculos, en los pasillos de la iglesia, existe el orgullo, existe la hipocresía. En las bancas de nuestras iglesias, muchas veces habemos personas sentadas de que somos hipócritas y no somos sinceros los unos con los otros, aún dentro de la iglesia, mis amados hermanos. Me detengo esta mañana para exhortar a la iglesia, para ser una iglesia de acuerdo al corazón de Dios. Me detengo esta mañana para exhortar a la iglesia que el orgullo y la hipocresía están dañando nuestra iglesia, están dañando el círculo interno de la iglesia. Esta mañana el Señor nos invita y nos llama y nos dice que si alguien ha tramado mal contra nosotros, independientemente del ámbito en el cual nos hemos movido, esta mañana el Señor nos llama para que podamos hacer un pacto, para que podamos hacer un compromiso con Dios y nos levantemos para ser cristianos auténticos en nuestras vidas espirituales. Te traicionaron tus amigos. A este no, a este lo traicionaron sus hermanos. Voy a invitarte a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37. Génesis 37, verso 23 en adelante. Génesis 37, 23 en adelante. No vayas a cerrar la Biblia, por favor, en esa partecita. Génesis 37, 23. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Luego se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, con camellos cargados de aromas, bálsamos y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos la mano encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos se llevaron a José a Egipto, dice la Biblia. Todo había empezado en la historia de este muchacho de apenas 17 años. Había empezado con aquel manto de colores que su padre había hecho. Este manto de colores que su padre había hecho era un manto especial que lo distinguía de sus demás hermanos. Este manto de colores lo había puesto en una posición diferente donde se encontraban el resto de sus hermanos. Para agregarle un poquito más y ponerle la cereza al pastel, José no solamente tenía una túnica de colores, sino que José, dice la Biblia, que le había contado a sus hermanos y a sus padres el sueño que había tenido, donde parecía que unos manojos de trigo se inclinaban hacia él, dice la palabra de Dios, y que el sol y las estrellas también lo hacían. Esto había agregado un poquito más a la historia de José y al odio que sus hermanos le tenían a aquel muchacho de 17 años. Una tarde su padre Israel, su padre, lo manda a dejar unas cuantas pasas, unos cuantos pedazos de pan, y lo manda a dejar unos cuantos higos secos a sus hermanos que están pastando las ovejas en el desierto de Canaán, en las tierras de Canaán. José salió, preparó todo lo que tenía, todo lo que la encomienda de su padre decía, y salió a buscar a sus hermanos. Cuando llegó al lugar donde sus hermanos debían de estar, no se encontraban sus hermanos. Le preguntó a alguien que venía pasando por el lugar si había visto a sus hermanos, y entonces le dijo
que estaban pastando las ovejas en un lugar que se llamaba Dotán. José se fue para Dotán. Al llegar a Dotán y al verlo sus hermanos, el odio entró en el corazón y pensaron mal contra él, como lo dijeron 20 años después. Lo despojan de aquella túnica, y al despojarlo de aquella túnica, lo tiran en aquella cisterna abandonada que se encuentra en ese lugar. Rocas filosas y raíces cubrían su contorno de aquella cisterna. El muchacho de apenas 17 años yacía en el fondo de la cisterna. Estaba con sus manos y con sus pies atados. Su voz estaba enronquecida de tanto gritar, pero no le escucharon. Ellos se sentaron a comer el pan, dice la Biblia, y 20 años después ellos se recuerdan: vimos la angustia del muchacho cuando nos rogaba y no le escuchamos, dice la palabra de Dios. Permítame narrarles brevemente cómo eran las cisternas en el tiempo de Israel. Las cisternas podían albergar hasta miles y cientos de kilómetros de litros de agua para poder tenerla allí, y que esa agua en el tiempo del verano servía para poder darle de beber al ganado o para las personas que pasaban por ese lugar. Los animales podían pasar varios días sin comer, pero no podían pasar varios días sin beber agua. Aquellas cisternas se cavaban en la tierra y se les cubría con un asfalto que venía e impermeabilizaba la tierra para que el agua pudiera mantenerse. Otra de estas cisternas, dice la historia, que podía hacerse en rocas donde fácilmente el agua podía ser retenida. Pero ahora encontramos que en esta cisterna, encontramos que se encuentra José en el fondo de ellas. A la sombra del sicómoro, estos muchachos comían su pan y pasaban el odre de vino. Crueles y torpes, sus corazones eran tan duros como el desierto de Canaán. Despreciaron al muchacho, les importó más la comida. Ahí encontramos a José, que está gritando y está llorando en el fondo de aquel foso, en el fondo de aquella cisterna donde se encuentra abandonado, mientras sus hermanos ríen pasándose el odre de vino los unos con los otros a la sombra de aquellos sicómoros en aquel lugar. Así ha ocurrido contigo quizás. A José el pozo se le presentó en forma de cisterna. Quizás en tu caso haya llegado en forma de diagnóstico. A José el pozo se le presentó en forma de cisterna. Quizás en tu caso pudo haberse presentado en medio de un hogar adoptivo. Quizás el pozo pudo haberse presentado en tu caso por medio de un accidente traumático. Quizás el pozo en tu caso pudo haberse presentado por medio o en la forma de una depresión. Quizás el pozo en tu caso pudo haberse presentado por medio de un fracaso financiero. Quizás el pozo en tu caso pudo haberse presentado en medio de una forma o de la forma de una vida profesional estancada. Quizás el pozo haya llegado a través de un divorcio en tu matrimonio. Quizás el pozo haya llegado mediante una vida miserable de vicios que no puedes vencer fácilmente. Quizás el pozo en tu caso haya llegado en la forma de que has tocado fondo, viviendo una vida llena de pecados, una vida sucia, llena de pecados que no puedes vencer por ti mismo, y te preguntas: ¿qué puedo hacer? A José lo tiraron a un hoyo y lo despreciaron. Y a ti, a una fila de desempleados buscando trabajo y olvidado, lanzado a un divorcio y abandonado, en una cama y maltratado. Yo quisiera detenerme esta mañana, mis amados hermanos, para decirles que de los fosos no es fácil salir, requiere tiempo. No es fácil salir, requiere tiempo.
Se escucharon los gritos del muchacho. Hace unas horas todo lucía y parecía bien en la vida de este muchacho. Había salido contento para llevar aquellas tortas de pan, había salido feliz para llevar aquellos cuantos higos y aquellas odres de vino para sus hermanos que estaban pastando las ovejas, lo que representaba la riqueza para la familia de aquel hogar, mis amados hermanos. Todo lo que tenía, todo lo que era, se había ido de la noche a la mañana. Se había esfumado, se había desaparecido. El muchacho perdió su familia. El muchacho perdió su dignidad. El muchacho perdió su patria, dice la Biblia. Pero nunca perdió su confianza en Dios. Yo no sé cuántos esta mañana han venido a este lugar enfrentando los primeros látigos del castigo, del sufrimiento de la vida. Mientras estés en este mundo, nunca debes olvidar que vendrán desafíos, nunca debes olvidar que vendrán problemas y luchas. En medio de esas tormentas por las cuales pasamos y en lo profundo del pozo en el cual estamos muchas veces, de los cuales no es fácil salir, yo quisiera animarte esta mañana para que no pierdas tu confianza en Dios. Mantén la confianza en Dios. Mantente firme. Todo puede desmoronarse, puede perderse, puede irse de la noche a la mañana. Pero yo quisiera decirte esta mañana, quisiera animarte esta mañana para que puedas seguir confiando en las promesas de Dios, para que puedas seguir siendo leal a Dios, aunque se desplomen los cielos, dice la palabra de Dios. José pasó toda clase de sufrimientos. En la casa de Potifar lo acusaron de violación y fue acusado falsamente. Lo metieron a la cárcel, dice la Biblia, y José estuvo en la cárcel por casi 3 años y medio. Tuvo un sueño donde miraba la vida del copero que estaba dentro de la cárcel y le dijo: a ti dentro de 3 días te van a restituir como copero, y cuando estés allá afuera, entonces acuérdate de mí. Pasaron los años y el copero se olvidó de José, aquel a quien le había hecho una promesa. No conocía tampoco el idioma. Se sintió raro cuando llegó a Egipto. Nunca ha estudiado el vocabulario. Se siente extraño, siente que no sabe cómo manejar las diferentes situaciones en su vida. José nunca se dio por vencido, su corazón nunca se desvaneció. Amados hermanos, en la historia de José, manchas de sangre y huellas de lágrimas yacen por doquier. A veces Dios se toma su tiempo, un tiempo que nosotros no podemos entender en nuestras vidas. 120 años preparando a Noé para el diluvio y Noé sin poder entenderlo. 40 años preparando a Moisés para que liderara al pueblo de Israel y lo sacara de Egipto. 40 largos años. 40 largos años. Unge a David como rey. Esperaríamos que lo ponga en el instante, pero los estudiosos bíblicos me dicen de que Dios lo coloca en el poder y lo convierte en rey 7 años después de que ha sido ungido como rey, y lo manda a cuidar ovejas y ser fugitivo. La teología más ortodoxa dice que no fueron 7 sino 12 años que Dios mantuvo a David pastando las ovejas y huyendo de Saúl hasta que llegó a ser rey después de haber sido ungido. Llama al apóstol Pablo para que sea el último de sus apóstoles, pero viene y lo aísla en Arabia, donde lo tiene por casi 3 años
dice la palabra de Dios. Por casi 3 años. El Mesías no vino a este mundo, sino 4000 años después de que la ola de iniquidad había cubierto nuestro mundo. Demasiado tiempo pudiéramos pensar nosotros esta mañana. Sí, mis amados hermanos, puede parecer demasiado tiempo, pero Dios siempre se toma su tiempo. Dios siempre se toma su tiempo. Lo que para nosotros puede parecer eterno, para Dios es corto. Para Dios es corto. Nunca debes olvidar esto. Nunca debes olvidar que Dios puede tardarse, pero no olvidarse de ti ahí donde estás. Todo parecía olvidado, el caso de José allá en Egipto. Su padre empezó a llorar amargamente cuando sus hermanos llevaron aquella túnica ensangrentada de aquella historia terrible que sus hermanos inventaron de que José había sido despedazado por los animales salvajes de aquel desierto. Jacob sufrió amargamente la pérdida, el fallecimiento de su hijo que le habían hecho ver sus demás hijos. Al final de su vida, José fue el segundo hombre más poderoso de su generación, dice la Biblia, hermanos. Pero la gran ventaja de José es la misma ventaja de nosotros. Génesis 39:2 dice que el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Génesis 39:3 dice, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Génesis 39:5 dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. Génesis 39:5 dice, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo, porque Jehová estaba con José, dice la Biblia. Para la mente hábil, para la mente rápida, ¿cuáles son las palabras que se repiten en estos textos que acabo de leer? Jehová estaba con José, dice la Biblia. Jehová estaba con José. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Pasaron los años crueles, pasó el tiempo cruel sobre la vida de José. Pero nunca debemos olvidar que solo Dios puede sacarte del pozo en el cual estás nada más. Solo Dios puede sacarte de la mazmorra egipcia. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Estaba temblando. Al poner mi mano sobre su hombro, supe que las cosas no andaban bien en su vida. Dinora es una señora de 60 años de edad. Cuando le pregunté por su familia, sus ojos se humedecieron. Le pregunté por su salud. Su voz temblaba mientras me contaba cómo un día antes el médico le había dado los resultados de los exámenes que se había hecho de la tiroides. El diagnóstico había sido positivo. El diagnóstico dice que tiene cáncer. Las probabilidades de vida son pocas para Dinora. Ahí en un rincón de su casa lloró amargamente aquella noche, aquella tarde. Ahí en un rincón de su casa lloramos. Allí en un rincón de su casa oramos aquella tarde. Allí en un rincón de su casa le dije, saldrás de esta. No será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma, no te desesperes. Con la ayuda de Dios saldrás de esta situación.
Yo no sé cuántos esta mañana están pasando por el valle de sombra y muerte, del cual no pueden salir por sí solos. Isaías me recuerda que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego de la prueba, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice la Biblia. Para los que nos están viendo por las redes sociales esta mañana, yo quisiera decirles que la Biblia no te promete que será la última quimioterapia. La Biblia no te promete que será la última diálisis que te realicen. La Biblia no te promete que será el último examen médico que te realizarán esta semana, que te harán esta semana. La Biblia no te está prometiendo que será la última vez que quizás te extorsionen en tu negocio, que quizás te extorsionen en tu trabajo donde estás. Yo no sé cuándo terminarán las cosas. Lo que sí puedo prometerte esta mañana, que si Dios estuvo con José, estará contigo también ahí donde estás. Que si Dios estuvo con José y pasó por momentos difíciles, por etapas, por capítulos difíciles en su vida, donde se le hacía difícil pasar las siguientes páginas de su vida, Dios encaminará todas las cosas a bien también. No te desesperes. La vida tiene dolor, tiene tristeza. Pasarás por el desierto. Tienes que pasar por la mazmorra egipcia primero, antes de salir de aquel pozo, de aquella cisterna donde el diablo quiere tirarnos. De 37 años, José fue el primer ministro de Egipto. 20 años pasaron, una vida de sufrimiento, pero al final lo malo se convierte en bien, dice la Biblia. Lo malo se convierte en bien. También la Biblia nos promete eso, mis amados hermanos. Todo lo malo que pases aquí se convertirá en bien en algún día. Volveremos a ver a nuestros seres amados, hermanos. Volveremos a ver a nuestros seres amados que murieron creyendo en Cristo. Porque viene un día que se cumplirán las palabras de aquel himno que dice que si sufrimos aquí, entonces, dice la Biblia, reinaremos allá. Reinaremos con Jesús para nunca más separarnos. Yo quisiera animarte esta mañana a que confíes en Dios, a que te aferres a Dios en medio de la prueba. En los momentos difíciles de la vida, tú puedas confiar de que Dios, ese Dios que estuvo con José, estará con sus hijos también. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias porque en medio de las dificultades y las pruebas, tú has prometido estar con nosotros, tus hijos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre eterno. Hemos empezado un nuevo año y los desafíos han venido, Señor, y algunos desafíos han sobrevivido del año anterior para este. Ponemos en tus manos a aquella hermana que sufre. Ponemos en tus manos a aquella hermana que pasa noches de soledad. Ponemos en tus manos a aquella familia que quizás está siendo extorsionada. Ponemos en tus manos, Señor, a aquella persona que quizás pasa un momento difícil y se siente abandonada y no entiende lo que Dios quiere hacer en su vida. Ha sido un tiempo largo. Quizás nosotros nos hemos sentido abandonados, pero es un proceso en el cual estamos. Ayúdanos a recordar que viene un día cuando todo el sufrimiento de este mundo terminará y entonces todo será hecho nuevo una vez más. Ayúdanos a buscarte, Señor, a consagrar nuestra vida a ti y a empezar de nuevo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.